ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Buenas noches, decía, y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023, son las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y como siempre me encuentro acompañado de Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí una semanita más en este Desmontando Bulos, que viene intensísimo, con un montón de cosas que vamos a comentar, Lorenzo, porque también la semanita pues está siendo así como muy intensa, ¿no? Está siendo intensa, pero a la vez le podríamos poner el título de planeado, y ya está. De momento no ha habido sorpresas. No ha habido sorpresas, no. O sea, ni me imagino que las vaya a ver. Por el momento. Bueno, todavía el viernes yo creo que esto todo terminará. Efectivamente, tendremos 2 días todavía por delante para que puedan mover billetitos por debajo de la mesa, pero bueno, eso es otra cosa. Cosas más raras han visto. La verdad que yo creo que no le vendría. Sí, bueno, en fin, la historia de cualquier país y por tanto el nuestro también, pues está lleno de muchas anécdotas y algunas que, en fin, tampoco hace tantos años. De hecho, tenemos ya unos cuantos, algunas décadas. En España, creo que no sale en el diccionario, pero tenemos una palabra en español para llamar eso. Que es tamallazo. O sea que existe la palabra, es que ha pasado. Yo espero, de todas formas, por el bien de muchas cosas, ¿no? Que no se les ocurra, en fin, entrar en una estrategia como esta. Salió bien hace unas décadas a Esperanza Aguirre para que llegara a la presidencia de la Comunidad Autónoma, que luego, mira si le vino bien, que luego repitió, como varias veces, varias legislaturas. Pero, hombre, esto sería demasiado anunciado para que se volviera a producir. Sí. Otra cosa es si al final, pues efectivamente el viernes, pues Feijóo pierde su investidura, pues luego pues veremos entonces cuáles son los acuerdos a los que puede llegar el candidato socialista y por tanto también pues cómo se toman, ¿no? Hasta su propio partido. Pues esas negociaciones y si todos están de acuerdo, no están de acuerdo. En fin, hay mucha lana todavía, todavía hay que tejer. Sí, y bueno. En los 2 próximos meses puede... Sí que ahí, o sea, a partir del viernes es cuando puede haber cambios, movimientos. Hasta entonces, pues todo en orden. Claro. Es complicado, es muy complicado. Y, hombre, de todas formas, la verdad, yo personalmente, que por diferentes motivos, pues me he visto casi todos los 2 días del debate. La verdad que ha sido un poco extraño todo, de todas formas. Era... ¿Y no te has pedido baja me daba psicológica? La sensación que estaba más en una moción de censura, o sea que... No sé, un poco raro, ¿Y no te has pedido una baja psicológica por tener que aguantarte las 2 sesiones enteras? Porque hay que tener... Que conste que para aguantarlo. Tendría que ser motivo, tendría que ser motivo. Porque solo, tanto unos como otros, solo la cantidad de mentiras que se han dicho... yo creo que posiblemente se hayan dicho más mentiras que verdades entre todos. Pero bueno, eso ya creo que lo hablaremos al final. Vamos, hombre... Lo vamos a ver al final de, como siempre, nuestro fact-checking, gracias a los verificadores. Es verdad que, igual que pasó en la campaña electoral última que hemos tenido, tanto los verificadores, que normalmente pues, los traemos aquí al programa, como los propios medios de comunicación, la verdad que han hecho un trabajo genial de verificación casi en directo de lo que se estaba comentando. Hay que decir también que evidentemente el que más ha hablado es el que se va a llevar más premios en esa verificación,
porque lógicamente el que más habla más se arriesga. Efectivamente. Entonces ahí tenemos unos cuantos ejemplos de que desgraciadamente, pues sí que es verdad que cada uno se intenta llevar la sardina, ¿no? Y luego lo que pasa es que los datos pues no corroboran evidentemente lo que ellos quieren formular, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Sara? Que a mí que alguien en el estrado diga, yo qué sé, hemos creado 1 millón de empleos. Y en realidad sean 100, bueno, se puede decir incluso, mira, se ha equivocado de un cero al leerlo, yo qué sé, 1000 historias. Pero que diga ya mentiras tan obvias como, no, no, yo podría haber gobernado si quisiera, pero no, es que era imposible, fijo. Es imposible que tú Claro, son gobernaras. planteamientos un poco, Ese claro, planteamiento claro. después lo veremos, Son planteamientos, pero es que todo el mundo sabe que no es posible eso. Porque si entran los que te hacen claro, falta, que son los independentistas, se va a Vox. Por lo tanto, no. efectivamente. Pero Luego bueno, también es verdad, y eso sabéis que todos los que normalmente nos encontramos aquí en Desmontando Bulos, hay mentiras que se repiten, a pesar de que verifiquen, a pesar de que hasta se les haya puesto un poco en la contradicción, en programas, en entrevistas, y siguen diciendo las mismas mentiras, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, lo que es ese fact-checking es en definitiva, ya no tanto, pues es una tristeza, pero ya no tanto por intentar que mientan menos, pero sí, pues hombre, ver las estrategias de quienes, además, no es por nada, pero nos tienen que gobernar y gestionar un país, ¿no? Una comunidad autónoma o una localidad o un municipio. Y bueno, pues ahí es donde a veces, como muchas veces comentamos aquí, Lorenzo, pues al final los contextos con los que nos quieren a veces contar las cosas, pues a veces quedan muy infantiles y otras veces pues ayudan simplemente a polarizar posturas. Y yo creo que es una de las cosas que hoy podemos sacar de este debate. La opción del Partido Popular y su presidenciable quedarse excesivamente solo en un Congreso, pues hombre, muy, muy, muy diverso y además sin tampoco ganas tampoco de crear puentes, de llegar a acuerdos, de intentar hablar, porque en definitiva la política es para hablar y llegar a acuerdos donde uno va moviendo un poco sus raseros bueno, para el bien común, en definitiva, que es para lo que se tienen que dedicar, ¿no? Y claro, eso es un poco, queda como muy limitado, ¿no? Y no sé qué me da que si al final se presenta Pedro Sánchez y consigue, pues bueno, la presidencia del gobierno en esta legislatura, aparte que va a ser una legislatura, en fin, genial, o sea, madre mía de mi vida, nos aparte aseguramos de eso, cuatro es años que de programa tampoco, nuevos, o sea, tampoco tenemos directamente. muchas, claro, no, Directamente renovamos por es que 4 años. tampoco, Porque con todo lo ya que va a te haber, digo, o sea, entonces, no sé, verdaderamente el ámbito político en nuestro país está, en fin, interesante, muy interesante, muy interesante. y si Pedro Sánchez no llega a gobernar, pues nos iríamos a elecciones el 14 de enero. Pero de lo que nadie ha oído hablar Exactamente. todavía, es que empezaría la campaña el 31 de diciembre. Ya Porque son ves, 15 días antes. ya ves, O sea, nos van a dar el ya fin de ves, año y los Reyes. Y después, y la hijo, precampaña ya no Dios digamos, la mío, precampaña en Navidades. Ni digamos, bueno, pero bueno. qué Navidad, señor, qué Navidad. O sea, por favor, que Tú alguien sea imagínate, presidente. Aunque, no sé, el abuelito ese adorable que se presentó hace unos meses. Que, ese mismo. Pero que alguien, que alguien nos salve las Navidades. Pero bueno, madre mía, vámonos a la somos ciberdelincuencia. estupendos, España. Sí, Vámonos a la además es verdad, ciberdelincuencia vamos a porque, ello. porque si no, madre mía, vaya Navidad nos esperan. Bueno, ¿qué es lo que nos trae de ciberdelincuencia? Bueno, pues vamos a ver, como siempre, de la mano de INCIBE y de la Oficina de Seguridad Internauta, pues en la semana pasada, acuérdate, Lorenzo, que hablábamos
que nos avisaban de esas actualizaciones para la última versión de Google. Y también en esta semana pues nos detallan también que Mozilla, otro navegador, pues también ha publicado actualizaciones para corregir una serie de vulnerabilidades de severidad crítica, ¿eh? Y por tanto recomiendan, y desde INCIBE nos lo recuerdan, la necesidad de actualizar esta última versión para mantener nuestros dispositivos, pues lógicamente protegidos y seguros, ¿no? La vulnerabilidad detectada, lo que parece ser que provoca es un desbordamiento del espacio destinado especialmente a imágenes en la web, y esto significa que, por ejemplo, un atacante podría manipular la memoria del dispositivo donde se ejecuta ese navegador y ocasionar que la aplicación se bloquee o abrir la puerta, que es lo peor, para que se ejecute un código malicioso en nuestro dispositivo. Es tan fácil como lo que comentábamos la semana pasada, actualizar nuestro navegador Mozilla Firefox en cualquiera de nuestros dispositivos. Es tan fácil como acceder al menú a través de los botoncitos que tenemos a la derecha, donde podemos ver las opciones de ayuda y acerca de nuestro navegador. Y si el mensaje ya directamente es que Firefox está actualizado, es que ya lo tenemos actualizado. Y si no, pues comenzaría a buscar esa actualización, descargaría la última versión y al final aparecería un botón donde, como siempre, pues ya sabéis, nos pedirían reinicializar para terminar esa actualización. Así que, especialmente los que navegan con este navegador, pues que lo tengamos en cuenta, revisemos, y si no nos lo ha hecho nuestro ordenador, que normalmente también nos avisa de esas actualizaciones, que lo hagamos, porque además pues eso nos da la posibilidad de que estemos mejor protegidos a partir de esa vulnerabilidad que se ha detectado. Pues bueno, pues siempre hay que Y luego intentar, nos vamos den- también a... dentro de lo que se Sí, puede, siempre hay que intentar tener bueno, el navegador, no, todo el software lo más claro. actualizado posible para evitar esas cosas. Eso siempre, efectivamente, eso siempre, Lorenzo. Y no, porque además pues, nos quita de bastantes problemas. Y luego os he traído esto que ya pones en pantalla, que alguna vez, cuántas veces lo, no, lo hemos podido ver, que es cuando navegamos, pues, que en ocasiones pues, nos podemos encontrar con este mensaje de advertencia que ya de entrada te da un poquito de agobio, ¿no? Y claro, y esto es lo que en esta semana también han querido trabajar un poco a nivel de información por parte de INCIBE para los usuarios, de saber un poco esta advertencia, que sí que es un indicativo para esta alerta, pero que tampoco significa necesariamente que estemos ante una web maliciosa o fraudulenta. Como bien nos explica INCIBE en su página web, en su blog de información para la ciudadanía, cuando vemos este mensaje significa que el sitio al que estamos intentando acceder no ha establecido una conexión segura con un certificado válido. Estos certificados son fundamentalmente para cifrar la comunicación entre nuestro navegador y el sitio web, es decir, somos como un candado digital que garantiza que nuestros datos viajen de manera segura por la red, ¿no? Cuando ocurre esto, em, claro, puede ser por muchas causas, ¿no? No simplemente porque de repente nos estamos ante algo malo. Puede ser que el certificado esté vencido o caducado, que no sea válido, que esté configurado incorrectamente, o también, y es muy importante porque por eso muchas veces hay algunas consultas, puede también ser que el certificado emitido es de una autoridad de certificación no reconocida por el navegador, pero puede ser legítima, como puede ocurrir y pasa muchas veces, en algunas ocasiones, con entidades públicas estatales. Eso te iba a decir Es porque me decir, pasó la no semana es pasada. Que efectivamente. en una web Entonces es de un simplemente estamento público me saltó y yo dije, qué raro. Y qué, lo qué, qué, miré qué y era típico, además legal. de verdad. Era Y te totalmente quedas, legal, pero claro, claro, que a continuación puedes seguir, o sea, pero ojo, para eso, como bien nos dice INCIBE, em, hay que, hay que tener en cuenta que estás en el sitio donde estás,
Es decir, es verdad que es una página gubernamental legítima Te tienes que asegurar muy bien. y no te estás yendo por otros sitios, ¿no? Porque también es verdad que te puede salir esto y que sea creado por un ciberdelincuente para sitios maliciosos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Como siempre, siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Examinemos la URL completa, es decir, la dirección es coherente con el sitio que queremos visitar. Tener precaución con los enlaces no solicitados, ojo, es decir, que de repente nos manden con un clic a otro sitio. Ojo con esas cosas porque entonces no estás navegando a lo mejor desde la URL que tú querías ir, ¿no? Y utilizar herramientas de análisis de URL que son tan propias y típicas como las de Google para poder ver si donde estás y a dónde estás entrando es confiable o potencialmente malicioso. Así que ahí están los consejos para saber un poquito más de estas cosas que a veces nos podemos encontrar. Vale. Pues perfecto, seguimos con la Y si te parece, ciberdelincuencia. sí, Digo, con la sí, ciberseguridad. porque nos vamos con los avisos que, como sabéis, todas las semanas os traemos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me gusta traer siempre alguna anotación porque es importante el trabajo que también hacen los cuerpos de seguridad del Estado en las redes sociales. Por ejemplo, nos avisan en esta semana la Policía Nacional tener cuidado con esa estafa romántica, además que no es por nada, que es desgraciadamente muy utilizada y se pica muchísimo. Y mira que Que todavía falta contactan para con San Valentín, nosotros. ¿eh? Pero se ve Pues que... ya ves, el amor no tiene fronteras. No. Y, y en este caso, pues ya sabéis que contactan con nosotros por redes sociales, te mandan mensajes muy bonitos y ya sabéis, no piquemos por una cosa, porque normalmente lo que hacen es pedirte dinero con esta excusa de, bueno, pues mira, igual es que tengo que hacer un viaje y así puedo verte, tengo una enfermedad, necesito y nos queremos tanto, pues qué menos, ¿no? Claro, pues ya sabéis, envía el dinero, te bloquea y no vuelves a tener noticias como bien nos aconseja la Policía Nacional. Pues este es uno de las informaciones y de los programas de prevención que esta semana ha tenido las redes sociales de la Policía Nacional en nuestro país. Y por parte también de la Guardia Civil hay, hay una campaña, igual que la semana pasada os comentábamos la campaña que había iniciado también la Policía Nacional por el bullying, con esto de que empiezan el cole, los institutos. Bueno, pues es muy interesante la concienciación que ha iniciado esta semana el Cuerpo de la Guardia Civil en lo que es el buen comportamiento en eventos deportivos y con ese pequeño decálogo de comportamiento, especialmente para los padres, estos que hacemos tanto bien con nuestros chavales de llevarlos a actividades deportivas y a veces somos más energúmenos que nadie, ¿no? Y entonces, pues ese decálogo de buenas acciones con nuestros hijos y con los compañeros de nuestros hijos y nuestras hijas, no gritemos en público, no le gritemos al entrenador, no menospreciemos al árbitro en el caso de un partido, de un deporte de conjunto, no menospreciemos a los demás compañeros de nuestros hijos, no perdamos la calma, que para nervios ya tienen los pobres chavales que están ahí disputando un partido o una actividad deportiva. Ante todo, divertirse de cómo juegan, de cómo lo hacen, intentar motivarles en todo este tipo de cosas. Eh, Todo esto, como bien dice casi el final de ese decálogo, ese apoyo de los padres y de las madres es la ayuda para que sean nuestros chavales y nuestras chavalas sean felices Sí, con sí. algo tan importante con el deporte. Yo los peores... Y me ha parecido interesantísimo. Los Sí, peores sí, Lorenzo. forofos de un deporte que he visto no son ni los cabezas rapadas, ni los boys, no, son los padres. No, no, no. Son los padres y las madres, que también hay alguna Sí, 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 que sí, sí. incluso más que los padres, que madre mía, dan miedo Sí, sí. cómo se transforman, ni Super Saiyan. No, yo creo que esto
lo podrá entender cualquier persona que haya ido. Pues sabéis que hay muchas liguillas escolares, hay mucho deporte que es genial, donde los chavales todos los fines de semana tienen sus actividades deportivas, competitivas, y a veces, en fin, o sea, uno se tiene que ir de esas gradas por escuchar lo que escucha, ¿eh? Y eso es terrible. El ejemplo que le damos a nuestros hijos es terrible. Y me parece muy bien que la Guardia Civil ponga un puntito para preocuparnos un poco de nuestro comportamiento y para hacer el bien para la educación de nuestros chavales. A mí también me parece genial. ¿Nos vamos a los datos? Pues sí, nos vamos, además esta semana nos vamos directamente a los datos que nos trae Europa Press durante esta semana, porque hay varias cosas interesantes. Como no, en estos días teníamos esa sesión de investidura y ha hecho un recopilatorio estupendo de lo que han sido las investiduras en nuestro país desde 1978. Hay que decir que para hacer un poco de contexto de todo esto, ¿no? Pues que se han celebrado 16 sesiones en el conjunto de la democracia, ¿no? En nuestro país, en el Congreso de los Diputados. En la gráfica que os he puesto ahora al principio, representa el resultado de estas sesiones de investidura, tanto en primera o segunda votación. Hay que decir que, como veis, la gran mayoría de los candidatos fueron elegidos con mayoría absoluta. Esos fueron los resultados y así se produjeron. Hasta 2008, que es cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero no logró la confianza de la Cámara en la primera votación, no tenía mayoría absoluta, y por tanto pudo ser elegido en segunda votación, donde ya sabéis es necesario solamente esa mayoría simple, donde es necesario solamente que hayan más síes que no es. Y luego hay otro gráfico estupendo donde podemos ver pues a todos los candidatos que al final se han podido proclamar presidentes del gobierno desde 1979 en primera votación con Adolfo Suárez, y para hacer un poco de memoria, pues que recordemos pues ese que fue nuestro primer presidente de la democracia, que luego en el 81 le siguió también de UCD Leopoldo Calvo Sotelo. Acordaros que fue cuando aquel intento de golpe de Estado de Tejero, que luego vino el cambio, ¿no? Del partido de UCD y ganó por primera vez las elecciones con una aplastante mayoría absoluta por parte del Partido Socialista y Felipe González, que luego repitió hasta 1996, donde se cambiaron las tornas y fue la primera vez que llegó al gobierno de la nación el Partido Popular con José María Aznar. José María Aznar estuvo en 2 legislaturas hasta 2004. En 2004 volvió a ganar José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, repitió luego en 2008 con esa mayoría simple, y luego en 2011 llegó Mariano Rajoy, que consiguió en primera votación también ser presidente del gobierno. En 2016 tuvimos a Pedro Sánchez, que no consiguió ser presidente del gobierno. Acordaros que se tuvieron que celebrar nuevamente elecciones porque no hubo un acuerdo con Ciudadanos y con Podemos. Y hasta 2019, que estuvo Mariano Rajoy y que se tuvieron que convocar aquellas elecciones por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. Y ya desde el 19, pues ha estado el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las labores de gobernar este No, país. no me, Así que interesante. no te voy a pedir que me lo Sí, confirmes ahora, pero igual para el próximo programa, porque me acabo de dar cuenta que sí, creo que si desde que se hubo la sesión de cuando quitamos a Mariano Rajoy de censura, o sea, desde que es sí. presidente Pedro Sánchez, que en ese caso presidente porque ganó la moción de censura, con las repeticiones electorales, si hubiera otra vez repetición electoral, bueno, si hubiera no, si ahora fuera Pedro Sánchez presidente otros 4 años, creo que sería el presidente que más he estado.
entre presidente en Pedro Sánchez funciones, eh, si gobernaste otra vez. le gana, le gana por poco Felipe González Porque estuvo 3, te en entero. este momento. Tú dices si ahora fuera otra vez. Sí, si ahora saliera Ten en Pedro cuenta Sánchez, que, si estuviera otros 4 años Pedro claro, Sánchez. Porque claro, hay que tener en cuenta que ha sido 2 ten en cuenta que, legislaturas, 4 y 4 son 8, más después la legislatura fallida, más estos meses de aquí y los meses de la moción de censura, yo creo que supera sí, los porque, 9 o 10 hombre, años. ten en cuenta que, claro, Felipe, sí, pero es que Felipe González estuvo más. Ah, bueno. Felipe González estuvo gobernando hasta el 96, desde el año 82, Ah, bueno, bueno. y nos Entonces, vamos ya a 14 hasta años. 14. Bueno, entonces igual si repetimos la legislatura, o sea, Imbatible. si repetimos elecciones, igual sí que ganaría. Habiendo ganado menos elecciones, sería Claro, el que más tiempo ha estado. Andará por ahí ahí algún es. récord, como sigamos así. Yo te digo, Bueno, ya te digo. sigamos con los datos. Sí, seguimos con otros datos que también han salido en esta semana, que por cierto, de pobreza, de personas sin hogar, eh, también se ha hablado muy poquito en este debate de investidura, Pero se ha hablado pero sí que algo, tenemos datos. o no. Bueno, O lo de pero muy como poquito así es como porque eres muy muy, generosa bueno, y está siendo buena con los sí, lo políticos. vamos a dejar en que la generosidad Vale, empieza a ser una parte importante de mí, sí, vale, de, vale. de mi forma de ser, sí. Porque en concreto sí que dio algún dato el candidato del Partido Popular, pero por eso mismo, justamente ahora que salen algunos datos respecto a las personas sin hogar, las personas que tienen problemas importantes económicos y sociales, pues hay que decir que por cada 100.000 habitantes hay 86,6 personas sin hogar en nuestro país. Por comunidades autónomas, las mayores tasas se sitúan en la ciudad autónoma de Ceuta, le sigue País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cantabria, frente a la Comunidad Valenciana, que son con las tasas más pequeñas, Cataluña, Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Si hacemos un recopilatorio de algún pequeño dato que se ha dado en este debate, no coincide para nada con los datos reales que podemos comparar. Así que esos son los datos que en este momento tenemos en España. Cada 100.000 habitantes hay 86,6 personas sin hogar en nuestro país. Y como también se ha hablado de economía, pues también han salido los datos de julio de 2023 con esa deuda pública que la tenemos en 1.558.148 148,97 millones de euros. O sea, es un millón de billón. Lo que supone una variación, eso sí, de 10.642 millones de euros en comparación con el mes anterior. Es decir, estamos de bajada. Son los datos y las estadísticas que han sido publicados por el Banco de España y hay que decir, como podéis ver ahí en la siguiente gráfica, porque hemos tenido una variación de la deuda en un 4,78%, y si podéis ver en la segunda la importancia subida que teníamos en 2019, perdón, en 2009, como podéis ver, y en lo que cambia hasta 2013, que vuelve a subir, y una subida más importante que es muy comparativa con la de 2013 en 2020 por la crisis sanitaria. Es decir, sí que es verdad que durante todos estos años hemos tenido variaciones importantes de nuestra deuda pública, pero también es verdad que nos hemos comportado bastante igual, ¿no? Tanto con la crisis económica de 2013 como con la crisis sanitaria de 2020. Y por comunidades autónomas, hay que decir que también se han dicho algunas cosas que no son reales, por ahí entre dimes y diretes en el Congreso. Pues si vemos la comparativa,
podemos ver que ha subido la deuda de las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Aragón, y en las que más ha bajado, porque también ha bajado en algunas comunidades autónomas, está Asturias, Navarra, Extremadura y La Rioja. Así que esos son los datos que tenemos y esos son los que nos han ofrecido durante esta semana, y era interesante traerlos aquí por aquello de comparar a veces lo que nos cuentan nuestros políticos en los debates, que se ponen como muy nerviositos, y luego pues no es así al final. Hay datos que sí que corresponden, pero otros no. Continuemos. Ahí veis, este es el que os decía antes. Vale. Este es en concreto lo que es la variación interanual. Ahí es donde os decía que esos dos picos entre el 2013 y el 2020, como podéis ver, tenemos ahí casi muy parecido. Bueno, en 2013 sí que es verdad que subió un poquito más, y en cambio luego la bajada también ha sido como muy parecida, ¿no? Sí que es verdad que hay un poquito más le ha costado un poquito más ahora en el 2023, que estamos aquí, y por tanto el comportamiento la verdad que es bastante parecido. Y luego en la siguiente gráfica, que es donde tenemos la comparativa entre comunidades autónomas, ahí veis cómo algunas comunidades autónomas que van de estupendos y de maravillosos, pues tienen más deuda de la que podríamos pensar, y en cambio otras comunidades autónomas han bajado bastante su deuda pública. Y por tanto el comportamiento es bastante variopinto de unas zonas de España a otras. Pero sí que es verdad que a veces los partidos políticos pues nos dan datos que no coinciden luego con la realidad. Desde una subida, hombre, tampoco muy importante, de Andalucía o Comunidad Valenciana o Murcia o Cataluña, que aún está allá, ya van hacia unas subidas bastante más pequeñas y moderadas, a bajadas importantes como Asturias, Navarra, Extremadura o La Rioja, pero especialmente, como podéis ver, Asturias y Navarra, es importante la bajada de esa deuda pública. Y tanto aquí ya no es tanto quién gobierna o quién no gobierna, porque hay de todo. Ahí cada uno tiene su propio gobierno y también sus propias siglas. Así que no nos podemos fiar tan fácilmente de todo. Pues vamos a la alfabetización mediática. Sí, nos vamos con nuestro apartado de todas las semanas, para saber un poco más sobre alfabetización mediática. Y en este caso son unas declaraciones, una de estas pequeñas entrevistas que hacen Lerchic, que son súper interesantes. Y en este caso es de la doctora Nerea Luis, que es doctora en inteligencia artificial, y nos habla un poco sobre los bots, lo que significan, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, pero también, desgraciadamente, cómo pueden ser usados como difusores de fake news, y los deepfakes, que desgraciadamente, pues ya sabéis, noticias hemos tenido hace bien poco de lo que se puede hacer con esa inteligencia artificial, y que de repente pongan tu cara con un cuerpo que no es el tuyo, y pues se les va de las manos muchas cosas, ¿no? Entonces eso nos lo cuenta un poquito de qué significa todo esto, y nos habla también el blockchain, que es una forma, aunque es muy incipiente, de cómo se puede detectar desinformación, ¿no? Entonces la vamos a escuchar, si te parece, Lorenzo. Vamos. Los bots son, digamos, herramientas que se han creado para determinados fines, sobre todo para proveer servicios.
¿Qué pasa? Que un servicio se puede emplear pues, para el bien o para el mal, ¿no? O sea, yo puedo tener un servicio que me permite automatizar la gestión de una incidencia de un viaje, y para eso se emplearía un bot de una forma legítima, pero lo puedo utilizar de forma maligna para este prevalecimiento de fake news en Internet. Yo no considero que se tengan que prohibir los bots en la plataforma. Lo que sí que creo es que se debería invertir pues, mayor dinero, mayores medios en detectar, hacer esa detección temprana de redes, porque ya hay investigaciones que, bueno, pues que son capaces de detectar más o menos este tipo de perfiles, y por lo tanto pues una empresa de Silicon Valley seguro que también es capaz de hacerlo, ¿no? Con ese conocimiento. Pero claro, esto consiste en, por un lado, tener dinero, ¿no? Medidas económicas, y por otro lado tener alguien que ponga de acuerdo a todas estas entidades público-privadas. Los deepfakes son imágenes sintéticas que se han creado para, bueno, generar, digamos, un diálogo o una sensación de realismo, pero desde el punto de vista de esa fake news, ¿no? De contenido falso, que al final lo que intenta es bueno, engañar al propio sistema, ¿no? Mediante una recopilación de datos, yo entreno al sistema para que genere imágenes parecidas, y de alguna forma hay como una especie de policía que va a decir a la red cuánto se parece esa nueva imagen a las que ya ha aprendido, de tal forma que yo puedo aprender tanto el estilo como el contenido que quiero volcar en una foto o en un vídeo, ¿vale? Entonces, con todo esto es con lo que conseguimos hacer ese deepfake y que nos engañe al ojo humano, porque bueno, pues una de las líneas que más se ha trabajado es la de las personas, ¿no? Generación de imágenes sintéticas pues, de personas. Blockchain al final es una red de, bueno, elementos que auditan la existencia de un tipo de información, ¿no? La red de blockchain al final lo que pretende es que si tú vuelcas ahí un dato, tengas una serie de validadores que han acreditado que tú has subido ese dato en ese momento y con ese contenido. Y para modificarlo, pues necesitarás el permiso, digamos, de casi toda esa red o de parte, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudar esto a la detección de fake news? Si al final yo tengo una red que de alguna forma ha auditado ese contenido, pues bueno, podré difundirlo de una forma más legítima, pero aún así también la tecnología blockchain pasa como con la inteligencia artificial, que es muy incipiente. Veremos a ver cómo se desarrolla y lo que necesitamos también a nivel de, bueno, de elementos técnicos para que se desarrolle. Pues ahí estaba la información, bien interesante como siempre. Pues sí, lo que nos da a entender que todavía, Lorenzo, estamos hablando ya mucho de inteligencia artificial, pero todavía es todo tan incipiente que evidentemente hasta que se produzcan esos ajustes sigue siendo algo que hay que ir con mucho cuidado, y especialmente saber por dónde pueden venir la utilización de ciertos métodos, ¿no? Y Claro. eso también va a afectar evidentemente a saber lo que tenemos en redes sociales, lo que tenemos en Internet, y cómo se puede utilizar también, como decía la doctora, eh, por parte de los malos, ¿no? Que evidentemente también siempre van a estar ahí, ¿no? Antes de irnos con la desinformación, te voy a hacer un juego. Te voy a Sí, decir dos titulares, ¿vale? Estos dos titulares pueden ser del Mundo sí. Today, es decir, satíricos, o de prensa seria. Y pongo entre comillas porque la verdad, llamar prensa seria después de leer los titulares, pues los dos pueden ser tanto pueden ser uno de cada, los dos de prensa seria o los dos satíricos, ¿eh? O sea que, ¿vale? Te leo el primero. Ya verás qué risa nos vamos a echar. Dos osos asaltan un camión de donuts para comerse 26 paquetes en Alaska. Y te leo el segundo y después tú decides. Despiden a un piloto tras esnifar cocaína de los pechos de una mujer instantes antes de iniciar un vuelo lleno de pasajeros. Está, Mira, yo daría el de los osos, de los donuts, lo daría como el válido, ¿eh? lo das como prensa seria. Bueno, como prensa seria. Y el del piloto, como el que es del Ya el Mundo piloto Today. lo de snifar, Pues los yo dos, sí, pues venga, lo mira, voy a poner porque... el de los donuts es de prensa seria
no solo ha publicado Telecinco, en este caso que es donde he cogido, sino un montón de prensa. Y la verdad, pues que en un Sí, pueblecito sí. de Alaska, sus Edna y sus Elnos se comieron 20 paquetes de donuts normales y 6 packs de 3 de chocolate. Se pegaron un Ya festín ves. del Madre 15 en mía, una base ¿cómo se han aérea. puesto? ¿Cómo se han puesto? Lo podéis buscar. Y el del piloto que esnifa cocaína de los pechos de una mujer instantes antes de iniciar el vuelo es del ABC. Por lo tanto, prensa seria también, entre comillas. Eh, Madre y mía, madre mía, bueno, madre mía. sucedió en un vuelo de British Airways que ha sido despedido porque fue sorprendido, pues eso, haciendo eso en los pechos de una mujer que estaba en topless en una fiesta desenfrenada en Sudáfrica, antes de intentar volar y pilotar el vuelo para hacia Londres. Así que, bueno, Mira, este tipo de cosas yo creo que deberían estar. Vamos a ver. Yo que le tengo un miedo horrible a volar. O sea, a mí me da lo mismo que sea a la vez, pero lo que pasa es que es muy propio. Esto de. Esto no se puede hacer así, Lorenzo, porque esto ah, da muchísimo miedo, mucho. ya, Yo pero quería bueno. por eso quería, la Querías verdad que pensar tenía que mi era de duda, ¿eh? broma, que era del mundo Pero tuyo, quería pero pensar claro, que fuera porque estas cosas, aparte de todas formas, lo hemos dicho por aquí muchas veces, Lorenzo, al final son titulares que, hombre, buscan algo muy, muy facilito. el clic, claro. Cualquiera lee eso y, hombre, le da al clic para ver lo Yo que no sé qué ocurre, me da ¿no? más miedo, ¿eh? Si encontrarme con los osos come donuts o con el piloto cocainómano. Yo, mira, con todo mi esto, pero yo casi prefiero ya jugármela con los osos. Con los Porque, ositos. oye, en tal caso, De caso yo qué compro un par de sé. donuts para hacerme sus amigos, la verdad. Es que. Por ejemplo, oye, pero lo Bueno, otro bueno. ya me parece ya Ah, muy, por muy. cierto, hay una Ay, película ay, muy ay. Dios graciosa si mío. la queréis conocer, hablando de osos y de cocaína, que se llama Cocaine Bear en inglés, en español es Oso Vicioso, que cuenta una historia real Sí, de un oso que, pues, por accidente, cosas de la vida, esnifó cocaína y se volvió cocainómano en unos bosques de Estados Unidos. Y es trágico, pero a la vez muy cómica, porque también la han hecho muy cómico. Pero es una historia real que sí que es sucedió de verdad, verdad. ¿eh? Sí que es Si la queréis ver y pasaros un rato, cierto. pues, de risa, pues la verdad es que es muy buena la película, la verdad. Es muy Vale la triste lo pena, que vale cuenta, la pena, sí, pero es muy señor. gracioso a la vez. ¿Qué le Ya, vamos a hacer? Y también tiene los etnos. estamos en esa distopía normalmente. Sí, sí, O sí, sea sí. que, pero sí, sí que es cierto, ¿eh? No la has visto, ¿no? Cierto. Pues te la recomiendo. Es del año pasado, la película. Así que. Sí, no, no, sí, sí. Además, bueno, la vi en plan aquí. Ah, vale. Es muy buena. Bueno, me dijeron que la viera por parte de un familiar y sí, sí que es cierto que está genial. Está gracioso las Eso, muy situaciones, sí. distópica, Sí, muy correcto. graciosa. Tiene unos momentazos increíbles. Sí, la verdad es que sí. Y además que hay, ojo, y también hay un mensaje, Hombre, alrededor de claro. todo Sí, eso. sí, sí, No, sí. no está nada Es mal. lo bueno de esta película. Porque a veces ves películas y dices, o no ¿A se que entiende el sí? mensaje, o no hay mensaje, simplemente es por reír. Pero ahí hay mensaje. Sí, sí, totalmente. No, está sí. Bueno, Cierto. vamos a los Sí, bulos. señor. Ahora, esto sí que Pues es sí, pues falso. vamos sí, con nuestros verificadores. Empezamos como siempre con maldita.es. Nos trae algo muy interesante porque se ha movido Os podéis imaginar que en redes sociales este fin de semana, con la manifestación o el acto convocado por el Partido Popular en Madrid, bueno, pues se ha movido muchísima información y por tanto también muchísimos bulos. Uno de ellos que se ha hecho muy viral, que nos hablan de que casi son terroristas de la ortografía. ¿Por qué? Porque nos dicen en esos contenidos con varias imágenes de personas sosteniendo pancartas donde se incluyen mensajes con faltas de ortografía, como España no se vende, con B, o no a una amnistía de diseño. Bueno, todo esto viene también porque es cierto que un poco, en este caso, los organizadores, eh, pues hombre, no cuidaron muy bien algunas cosas, ¿no? También es cierto. Pero lo que pasa es que luego hay gente que se vino arriba y manipularon imágenes porque evidentemente las imágenes que mostraban estos bulos
están manipuladas y no son reales. No había ninguna pancarta que pusiera que España no se vende con B, sino que se utilizó de un vídeo que publicó el Partido Popular en su propia cuenta de Twitter y se manipula y se cambia esa V por una B. Lo mismo que la otra de amnistía, sin la N, la amnistía, que se cogió una foto original, en este caso de un periódico de 20 minutos, y se manipuló para mostrarlo así como bulo. Os decía que un poco, pues lo puso un poco todo a bien la propia organización, porque donde sí que se equivocaron un poquito es en los folletos que llevaban con el nombre de Feijóo, que no estaba bien escrito. No es Feijóo con una O, es con dos. Pero bueno, Lo, pero de ahí a esto ya la exageración de los bulos, lo como mucho que nos quieren a podemos su imaginar. lo Sí, mucho que quieren a su líder, que no sabe ni escribir el apellido. Ah. eso es lo Por malo. Es cierto, lo que de esas España no cosas, se pues vende, la claro, B esa sí que se nota bastante retocada, si te fijas un poco. sí, sí, sí. En verdad, al final, estas cosas al final se notan, ¿no? Está más currado la otra, de no a una amnistía de diseño, Sí, pero esa no, bueno, aún no le así, noto lo tanto, dicho, pero la otra sí. claro. Pero bueno, Así que, pero lo dicho, no, hombre, tanto terrorismo ortográfico, pues tampoco, ¿eh? O sea que de ahí esto queda. sí que se ha hablado Y mucho luego en las también, redes, de esto que vas a hablar ahora. sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De lo de Grecia, de lo que vamos Sí, ahora, sí, ¿no? sí, sí. Se ha estado moviendo Pues bastante sí, el mundo. porque además bueno, evidentemente se ha hablado muchísimo porque es una reforma que ha salido adelante ahora en septiembre, esta semana mismo, en el Parlamento griego, donde se ha hecho viral que Grecia va a permitir jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, ¿no? Hace muy bien en este caso Maldita.es y otros verificadores porque han puesto un poquito de orden en saber lo que en verdad se ha aprobado, ¿no? Porque desde que estamos cayendo otra vez en la esclavitud, de decir que la nueva ley podía dar pie a escenarios de tener 78 horas semanales para los trabajadores, etcétera. Claro, hay que decir que lo que la reforma ha autorizado es la figura o la creación de la figura de la sexta jornada semanal de trabajo. Es decir, que más que trabajar 5 días, se pueda trabajar un día más. Eso sí, evidentemente tiene que estar pactado antes de la contratación y tiene que tener una remuneración mayor. Además, de esa manera se posibilita el poder tener un segundo empleo donde se compromete esas 8 horas limitado a una jornada parcial de 5 horas más. Así, las 13 horas laborales diarias no se computan dentro de un mismo trabajo, pero sí que se da posibilidad de aplicarse lo que llamamos el pluriempleo, ¿no? Esta regulación, que en España no existe como tal, es lo que ha intentado y lo que ha hecho y ha salido al final aprobado en Grecia. Pero en ningún caso son las exageraciones que hemos podido ver en redes sociales y que también a veces, por otra parte, a veces algunos medios de comunicación tampoco han sabido explicar muy correctamente sobre lo que ocurra. Otra cosa es que te parezca mejor o peor, pero en tal caso no exagerar con estos contenidos tan facilones que te puede llevar a tener una visión bastante distorsionada de lo que se hace en un momento determinado. En el informe de consulta pública del propio Parlamento ya se habla que la jornada laboral no podrá excederse de esas 8 más esas 5 horas y siempre, como os decía, que esté pactado. Hay que decir al respecto que en España el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales, de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Y por tanto, la única diferencia es, de acuerdo a nuestro propio reglamento, esa posibilidad de que una persona puede tener otro empleo
pero que tampoco puede superar esas 5 horas de más de ese nuevo trabajo, ¿no? Para compatibilizarlo. También hay que decir de todas formas que aunque en España no está regulado como tal, el INE nos da datos que en este momento en España hay más de 550.000 personas pluriempleadas. Es decir, cuando la persona tiene varias relaciones laborales en un mismo tiempo, es decir, que son realidades que existen. Luego otra cosa es cómo le va la vida a las personas teniendo ese pluriempleo, pero que sí que existen, como tal. Eso sí, sí que es verdad que lo que sí que cambia es que esa suma que se hace o que ahora se ha regulado en Grecia puede tener una carga laboral de hasta 80 horas a la semana, con la posibilidad de que en algún momento se puedan alcanzar las 18 horas laborales en un solo día, por esas 9 horas por cada contrato. Pero lo dicho, es algo que regula de forma diferente y por tanto tendría que ser de la mitad de esas 9 horas, nunca el total de ellas. Y eso es lo que ha llevado a, bueno, pues a decir cosas que no son realidad. Bueno, pues vamos al siguiente. La Sí, pandemia, nos vamos que con hacía F tiempo que no Verifica. hablábamos. Hombre, cómo no, pues aquí porque se ha movido muchísimo, tanto en Facebook como en Telegram, una supuesta hoja de ruta con el logo, ya sabéis, bueno, si lo estáis viendo es el del Foro Económico Mundial, en el que se describe una serie de acciones que se van a implementar en distintos países. ¿Y todo por qué? Pues porque vamos a tener una nueva pandemia. Sí, señor. Bueno, pues según este documento, eh, va a surgir una nueva variante de un virus ya existente en Europa Occidental, en Asia y en América del Norte, que los primeros casos se van a diagnosticar erróneamente como una enfermedad estacional, pero al final desde Italia se va a reportar hasta 20.000 infectados y los síntomas que provoca este o que va a provocar este nuevo patógeno harán saltar las alarmas en la comunidad médica. Con lo cual, para enero de 2024, este virus pondrá en jaque a los sistemas, nuevamente, a los sistemas sanitarios de distintos países y alcanzará una tasa de mortalidad cerca del 7% en Estados Unidos y Reino Unido. Y además añade, porque nosotros tenemos que estar en todas las ensaladillas, que destaca que España se va a ver obligada a decretar confinamientos parciales en sus grandes ciudades. Bueno, ¿qué te parece? Lorenzo? Yo a mí Hay, estas hay, cosas, hay que determinar qué se considera gran ciudad, para empezar, porque después hay gente madre que se mía, madre mía, madre desilusiona. mía. Pero aparte de eso, interesante. Yo voy a ir comprando Hay que papel de decir baño que, claro, mientras tú hablas. efectivamente, hay que decir que este contenido se ha movido en España con, evidentemente, pues con comentarios de que es el premio al presidente Sánchez, una vil marioneta importante para el foro, por su evidente carencia absoluta de empatía. Bueno, pues cosas así, pero también se ha movido en inglés, en francés, en polaco y en ruso, porque los rusos también solamente les faltaba esto, claro que sí. Bueno, pues hay que decir que ese documento no existe. Se pueden hacer búsquedas inversas de las imágenes y en ningún caso nos sale alguna posibilidad de que sea algo publicado por el FEM ni por otra organización, pero sí podemos encontrar estos contenidos en portales negacionistas y típicos conspiranoicos, ¿no? La primera publicación que F Verifica ha podido localizar tiene fecha del 1 de septiembre y fue compartida en un foro polaco que lleva por nombre COVID 1984, por aquello de la referencia con la obra de George Orwell, ¿no? Y evidentemente pues es un foro donde se hacen públicas teorías antivacunas. Pero lo dicho, no hay ningún documento donde se haya podido explicar todo esto, ni existe ninguna decisión del Fondo
Europeo Económico Mundial, perdón, sobre esta supuesta nueva pandemia global. Así que, en fin, en enero de 2024 que nos lo dejen un poco tranquilo, por lo que decíamos antes, más que nada por si tenemos elecciones, que volvemos a repetir otra vez las historias, ¿eh? Sí, 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 sí. La vida es un ciclo que se repite, por lo que se ve. Demasiado. Nos vamos al siguiente, madre mía. Como podéis ver, son imágenes, se ha movido muchísimo en Facebook, em, donde se dice que estas imágenes, pues bueno, es una prueba de que en México, que se acaba de convertir en el primer país de todo el mundo en reconocer la existencia abiertamente de seres extraterrestres. Y que, según lo que acompaña estas imágenes, pues es algo que han podido certificar la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Qué hay que decir? Que todo esto no demuestra para nada, es una información absolutamente manipulada, porque precisamente la exposición de estas figuras, que se conocen como momias de Nazca, en verdad son figuras armadas con restos humanos y animales, y que no tienen nada que ver con hallazgos que puedan decirnos que eran, como nos quieren decir, que son cuerpos de extraterrestres disecados y hallados en Perú con más de 1000 años de antigüedad. En este caso, F Verifica se ha puesto en contacto con algunos, especialmente antropólogos, de diferentes instituciones, y donde evidentemente pues, se pudo investigar que es un montaje, en definitiva, unos muñecos construidos para dar una apariencia tridáctila. Como podéis ver, parecen cabezas grandes y manos de 3 dedos, y mediante pruebas de radiología, de espectroscopia, etcétera, pues se pudo revelar que eran elementos con huesos de animales y en algún caso huesos humanos pegados con gomas sintéticas. O sea, sé que, vaya, una cosa un poco chunga, ¿no? Eso sí, ha tenido muchísimo seguimiento, porque claro, las imágenes sí que existen y bueno, pues es un engaño más, de este ufólogo mexicano, Jaime Maussan, pero que evidentemente no nos demuestra nada y, lo dicho, a pesar de que lo dicen las informaciones, ningún experto internacional y menos la UNAM pues ha dado fe y veracidad a estos muñequitos, ¿no? Así que, nada, Anda es que lo no que han hay, dado tela estos muñequitos. Anda que no nos hemos reído ya te digo. y no han dado tela. Vamos a verificar Radio Bueno, Televisión aparte es Española. eso. Dime. Pues sí, porque nos vamos y os traigo un poco, porque volvemos casi un poco a ciberseguridad, pero me parecía interesante porque se ha movido muchísimo, además la denuncia como tal. ¿Por qué? Pues porque están habiendo una serie de llamadas telefónicas en la que el interlocutor se presenta como miembro de la Guardia Civil y te solicita tu número de DNI para comunicarte una citación judicial en calidad de testigo. O sea, se lo montan bien porque tú recibes esa llamada, te quieres creer que es la Guardia Civil, te dicen además que es para que, y sabes que estás obligado a ir de testigo a una citación judicial, y vaya por Dios, si le das tu DNI. Bueno, pues ha pasado en varias localidades, en varios lugares en España, y hay que decir que el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad ha denunciado que evidentemente es un fraude, que han tenido constancia de estas llamadas, y que en este caso es muy interesante que los ciudadanos se han podido comunicar con ese teléfono gratuito, el 017. No han dado el DNI, a Dios gracias, pero sí que se han puesto en contacto para preguntar esto, si podía ser una llamada fraudulenta o en verdad la forma de funcionar para este tipo de citaciones es así. Pues hay que decir que es una técnica de phishing, ese intento de fraude suplantando cualquier servicio mediante una llamada telefónica donde te van a pedir unos datos, en este caso tu DNI, pero
acordaros que es un poco lo que también hemos traído aquí alguna vez sobre esas llamadas que te llaman de tu banco, que les des tu número de cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora le tocaba también a los DNIs con algo tan fácil como una llamadita de teléfono. Hay que decir y tenerlo siempre claro que si te citan como testigo en un proceso judicial es porque previamente te has dirigido al propio juzgado o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado indicándoles que has sido testigo de un acontecimiento. O sea que tú no te van a llamar de testigo así como así. Y en segundo lugar, que también puede ser que te llamen por una causa como testigo, hombre, lo normal es que te avisen los encausados, ¿no? O el abogado del encausado. Pero si fuera así, nunca se reclama el DNI por teléfono, sino que te van a mandar una citación al juzgado y allí sí que evidentemente vas a tener que identificarte con tu DNI. Así que ojo, ojo porque, en fin, es casi como en el último momento de esta semana, desde el miércoles pasado, pues se han producido algunos casos y vale la pena que los tengamos refrescaditos porque a lo mejor pues igual nos llaman y nos quieren decir que le demos el número de DNI porque nos llaman de testigo. Así que cuidado con estas cosas. Pues cuidado, cuidado. Vamos al siguiente. Pues sí, porque también en este caso Radio Televisión Española nos trae unos mensajes en redes sociales que se han hecho muy virales. Sabéis que aquí se aprobó una nueva ley sobre la calidad para los animales, la ley de bienestar animal, y se ha hecho absolutamente viral que a partir del 29 de septiembre, es decir, dentro de un par de días, entraba en vigor esta ley de bienestar animal y por tanto los que tenemos perros especialmente, pues tenemos la seguridad, la obligación de tener el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Hay que decir que a pesar de lo viral que se ha hecho con miles de mensajes en redes sociales, esto no es cierto. La norma como tal sí que ha entrado en vigor, pero la obligación de tener este seguro para perros y la de realizar, acordaros, un curso de formación, especialmente para tener perros en casa, eh, no se va a aplicar hasta que el gobierno pueda aprobar el reglamento que va a acompañar a esa nueva ley de bienestar animal. Y eso no se ha producido porque sabéis que se han disuelto las cámaras, se disolvieron las cámaras y tenemos un ejecutivo en funciones que no puede hacer ese tipo de reglamentos. Por tanto, aunque nos manden mensajes, aunque lo vemos en redes sociales, el día 29 no va a entrar en vigor absolutamente esa obligatoriedad de tener ese seguro de responsabilidad civil. Verificar Radio Televisión Española se ha puesto en contacto, de todas formas, igualmente con la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, y han aclarado precisamente en un comunicado a partir de la viralidad de estos mensajes que estos preceptos de esta ley que ha entrado en vigor pero no tiene ese reglamento, pues por tanto no puede ser obligación porque todavía lo tenemos ahí un poco entre corchetillos, ¿no? Hasta la propia OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, pues ha denunciado un poco esta falta de claridad para poner en marcha estas medidas que recoge la ley. No es la primera vez que aparecen bulos sobre esta nueva ley de bienestar animal, como en ese listado positivo de animales que te decían que te impedían tener conejos como animales domésticos. Eso no es cierto. Hay un recopilatorio de especies que evidentemente no pueden ser tenidos en casa, pero por características del propio animal, por la peligrosidad de que podamos tenerlo en casa o cerca de otros ciudadanos, o, por ejemplo, que los dueños de gatos no entran dentro de esa contratación, de esa póliza de seguro, cosa que también se ha viralizado en varias ocasiones con esta nueva ley. Así que
para los dueños de los perretes, que sepáis que hasta que no haya un reglamento, ni os van a pedir que hagáis un curso obligatorio de cómo tenéis que cuidar a vuestro animal de compañía, ni tampoco tenéis que estar o tiene que estar en vigor ese seguro de responsabilidad civil. Pues bueno, vamos a hablar un poco de Cataluña. ¿Cómo no? Evidentemente, con todo lo que se está moviendo en cuanto a esas negociaciones con Junts y sobre esa posible amnistía, etcétera, etcétera, pues nos trae, en este caso Neutral, algo que se ha movido muchísimo en TikTok y que además se ha compartido en los servicios de mensajería rápida como WhatsApp, porque es un vídeo de 2 minutos de duración. Se ve una calle llena de manifestantes con banderas catalanas y españolas, se oye gritos de Puigdemont a prisión, etcétera, etcétera. Es decir, nos lo cuentan con que Cataluña está respondiendo en estos días a Sánchez de su negativa a los independentistas. ¿Qué ocurre? Que estas imágenes no son de 2023, ni de septiembre, ni nada por el estilo. Son imágenes, en primer lugar, que se circulan desde que se produjeron los hechos en octubre de 2017, cuando además estaba en el gobierno todavía Mariano Rajoy, y en concreto son protestas multitudinarias que hubo en Barcelona el día 8 de octubre en contra de la independencia en Cataluña tras los actos acordados del 1 de octubre. Con una simple búsqueda inversa podemos ver y podemos comprobar que nos salen fechadas el 8 de octubre de 2017. Ese mismo día tuvo lugar en Barcelona una protesta convocada en ese momento por la sociedad civil catalana en contra de la independencia de Cataluña, que una semana antes, acordaros, fue cuando tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre. Además de estos vídeos, de este vídeo, se han intentado también sobreponer algunas imágenes que siguen estando fechadas en 2017, pero en verdad el vídeo que más viralidad ha obtenido ha sido precisamente este, pero lo dicho, es de 2017, no de ahora. Vaya, vaya. Pues sigamos y ahora pues hablemos de cosas de Sí. defensa, Nos Ucrania. vamos al siguiente que nos trae Neutral. Sí, y nos vamos hasta Ucrania porque se ha hecho viral que el ministro de Defensa de Ucrania quiere mandar a la guerra a los niños de 16 años. Su argumento es que a partir de esa edad pueden tener hijos y por tanto deben también combatir en el frente. Esto se ha hecho viral a través de X, ya sabéis lo que era Twitter, en Facebook y en Telegram. También es verdad que algunas de estas publicaciones van acompañadas, para darle más relevancia, con imágenes de miembros de las juventudes hitlerianas. Bueno, pues hay que decir que esta noticia, entre comillas, pues no existe ningún registro en medios de comunicación de ninguna petición del ministro de Defensa ucraniano sobre esto, y tanto es así, y se ha hecho tan viral, que el propio Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania, la Spravdi, ha desmentido en sus canales oficiales que exista esta propuesta. La ley ucraniana establece que el servicio militar es obligatorio para los varones entre los 18 y los 27 años que sean aptos para ello desde el punto de vista de su salud. Y en ningún momento se menciona la posibilidad ni ningún cambio de que se pueda acceder al ejército por parte de los menores de edad. En este caso, sí que es verdad que ha sido verificadores internacionales quienes han podido hacer búsquedas por si acaso, búsquedas sobre esta pseudo noticia, y el resultado es que al final, desde donde surge, como ocurre muchas veces, es desde un canal ruso de Telegram que difunde propaganda alineada con el Kremlin, ¿no? Hay que decir eso, que no es cierto, no es verdad, es falso que el ministro de Defensa ucraniano haya pedido adelantar el servicio militar, y lo dicho, de donde solamente nos sale posibilidad de estos contenidos
es a partir de un canal ruso de Telegram, así que es mentira. Bueno, y ahora nos vamos a hablar de un verificador internacional, Sí, no confundir con un partido político. efectivamente, sí. Ya sabéis que todas las semanas intentamos traeros pues la referencia de diferentes verificadores eh, que tenemos por diferentes países. Y como esta última noticia, perdón, noticia, este último bulo que se ha intentado hacer muy viral sobre Ucrania, pues me parecía interesante hablar sobre un verificador ucraniano, VoxCheck, que está en funcionamiento desde 2014. Fue fundado, es interesantísimo porque fue fundado en ese momento como un blog que se llamaba Vox Ucranie, y fue iniciado por 4 economistas ucranianos, ¿no? Que ellos lo que intentaban en su blog pues era dar información sobre la economía de Ucrania, el desarrollo de las reformas, de lo que decían los políticos, de cómo estaba la economía, y a partir de ahí empezó a crecer la posibilidad de verificar muchos más datos. Tanto es así que en este momento cuentan con más de 70 personas en ese proyecto, ¿no? En Vox Ucrania. Y en concreto hay una parte de ese Vox Ucrania que es VoxCheck, que es el verificador que ya se puso en marcha en 2017 para precisamente pues crear esa necesidad y esa cultura de verificar si los políticos estaban utilizando los hechos correctamente, si el contexto era correcto, si se manipulaba, si se mentía, y por tanto dar más argumentos a la población, a la sociedad, sobre las decisiones que se estaban tomando. Desde 2017, claro, estamos en 2023, pues han lanzado programas de prácticas de más de 200 estudiantes. En 2018, el equipo de este proyecto publicó la primera clasificación de manipuladores y mentirosos, es muy interesante. Y en 2019 lanzó la antología de la mentira, que es una base de datos de verificación de hechos con la que cualquiera puede comparar fácilmente a los políticos. O sea que la verdad que es un trabajo intensísimo y que yo creo que vale la pena de vez en cuando que os paséis por su página web para que podáis ver todo el trabajo que realizan. Así que sí, no lo confundamos con otras nomenclaturas políticas, pero son box check. Y hablando de check, nos vamos al fast check. Ahí nos vamos al fact-checking y especialmente durante este fact-checking de hoy, pues os podéis imaginar que nuestros verificadores pues han hecho un trabajo intenso y estupendo sobre la sesión de investidura que hemos tenido en estas últimas 48 horas. Hay que decir, evidentemente, y vamos a empezar con el candidato, con Alberto Núñez Feijóo, que evidentemente pues dijo algunas cosas que, bueno, vamos a ver si se corresponden con la realidad o no. Pero, en fin, hay algunas cosas que decir. En concreto, las más importantes, que además en general han coincidido casi todos los verificadores, es algunas cosas como que España no consumió en 2022 más gas que nunca. ¿Por qué? Porque el líder del Partido Popular aseguró en el Congreso que España había consumido más gas que nunca. Él lo decía de alguna manera porque quería justificar que se necesita para España un mapa energético seguro que reduzca nuestra dependencia del gas y del petróleo que no tenemos, y de alguna manera criticaba al actual gobierno en funciones, que mientras Europa estaba buscando desligarse del gas, en España se consumió más gas que nunca. Así fue como lo dijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los datos no le dan la razón. Según datos de Enagas, el gestor técnico del sistema, en 2022, que son los últimos datos que tenemos, el consumo total de gas natural en España alcanzó un 3,7% menos que en 2021. Este descenso se explica debido a un menor consumo convencional
que cubre la demanda de hogares, comercios e industrias, compensado en parte por la demanda de gas para la generación eléctrica. Por su parte, si no le sirven a gas, también CORES, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, también arroja datos similares con un descenso del consumo total de gas natural del 3,6. Así que este primero, Feijóo, pues no acertó, vaya. También Vaya. el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió a los miembros del actual gobierno en funciones, diciendo que con ustedes el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo superará el incremento de los precios. Eso es lo que afirmó Feijóo. Pero ¿qué ocurre? Que no concuerda con los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que señala un aumento del salario mínimo interprofesional por encima del incremento de la inflación durante la etapa de Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Hay que decir que desde junio de 2018 hasta agosto de 2023, o sea, hace un par de meses, que son los últimos datos disponibles, el IPC se ha incrementado en un 16,3%. Y el salario mínimo interprofesional, que pasó, acordaros, de 753,9 euros a 1.080, supone un incremento del 46,76%. La última subida de este salario mínimo, que se anunció en febrero, supuso un aumento del 8%. Y desde diciembre de 2022 el IPC ha aumentado en un 6%. Por tanto, no puede hacer la afirmación que hizo Núñez Feijóo de que ellos sí que proponían que el aumento del salario mínimo fuera por lo menos como el del IPC, no como había ocurrido hasta ahora. No, sí que ha ocurrido y además por otra parte ellos estuvieron en contra, por otra parte. Bueno, por tanto, aquí tampoco nos ha dicho la verdad del todo. Y también hay que decir que Feijóo criticó las cifras de empleo y dijo que algo estamos haciendo mal como sociedad cuando, pese a registrar oficialmente más de 2,7 millones de desempleados, con independencia de lo que figure en los datos oficiales del paro, la economía acusa la falta de 1 millón de trabajadores. Esta es la cifra que aportó Feijóo sobre vacantes laborales, pero que si nos vamos a los datos donde podemos encontrar precisamente ese número de vacantes, que es en el INE, en el segundo trimestre de 2023 en España se han contabilizado 148.091 vacantes. Claro, el millón de vacantes laborales que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, pues no nos sale por ningún lado. Tampoco se corresponde con el dato de 150.000 ofertas de empleo sin cubrir, que se recoge también por el INE, y que además es un dato que también se recoge por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, que también lo recoge en su informe en el reto de las vacantes en España. En este caso, Radio Televisión Española también consultó estos datos al Partido Popular y ellos siguen insistiendo en esa cifra del millón de vacantes. Y cita, para de alguna manera, bueno, pues quedarse con la razón, que citan dos informes. Uno de ellos es el de la Confederación Nacional de Construcción de abril de 2022, que sale, según ellos, según el Partido Popular, sale ahí ese dato, pero en cambio en ese informe ellos hablan de 700.000 nuevos profesionales en el sector de la construcción, pero no habla de vacantes actuales. Y también el otro, el digital, de la Asociación Española para la Digitalización, que cifran 120.400 el número de vacantes estimadas en España en el sector tecnológico. Pero claro, como puedes ver, Lorenzo, son datos muy alejados, muy alejados de ese millón que dijo Feijóo en el debate de su investidura. Así que tampoco es cierto. Pues... Y también habló... Seguimos con Feijóo, ¿verdad? Vale. Pues yo sí, con Feijóo. Pues, seguimos porque también dijo que el Partido Popular
o sea, que en este caso, sobre la ocupación de viviendas, perdón, que la ocupación de viviendas no ha parado de incrementarse y es algo, pues como dijo Feijóo, no puede ser uno indolente ante esto. Esto alguna vez ya hemos traído. Los datos de denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en España, hay un descenso desde 2021 hasta la actualidad. El Ministerio de Educación, evidentemente, por los datos que traen desde la policía, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y desde los juzgados, nos hablan que se han registrado, que son los datos que tenemos, en 2021 más de 17.000 denuncias. Pero a partir de ahí se ha ido reduciendo. Tanto es así que en 2022 las denuncias sobre ocupación han disminuido en un 3,2%. Y es una tendencia que en 2023 sigue ahí. En el primer trimestre del año se han registrado 3.898 denuncias, es decir, que han bajado muchísimo, un 11% menos. Y si comparamos esta cifra con 2021, que son los datos que ahí teníamos un poco para equiparar, se trata de 736 denuncias menos, con lo cual tampoco sería muy cierto. Y para no dejarlo siempre solamente con Feijóo, aunque lo merecía porque también el candidato es el que más ha podido hablar y comentar, deciros que también no es cierto que Galicia es la comunidad autónoma con menos incremento de la deuda. En concreto, la comunidad gallega pues tiene un aumento, ha registrado un incremento del 200,1% de su deuda. Y por tanto ahí tampoco, ahí la verdad que yo lo siento mucho, pero además como expresidente de la Xunta de Galicia, pues es una pena que nos quiera mentir con eso. Y para que no sea solamente Feijóo, si te parece, porque veo que nos quedamos sin tiempo, nos vamos con Óscar Puente, que Sí, pero fue un segundo, diputado socialista. Que yo no me quiero quedar con mal sabor de boca con Feijóo. Feijóo dijo hola, buenos días a todos desde el estrado, y también fue mentira porque todos acababan con un mal día. Joder, no le puede poner ni un verdadero. Vamos con De la Fuente mejor. Vamos con Óscar Puente, que ya sabéis que fue la sorpresa, el efecto que quiso realizar el Partido Socialista en este debate de investidura, y fue el que le dio la réplica al candidato del Partido Popular. El diputado del PSOE dijo que somos la economía que más crece y más se prevé que crezca de la Unión Europea a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra de Ucrania. Bueno, pues teníamos que volver a decir, porque yo creo que esto te suena, Lorenzo, que España, pues hombre, la economía va muy bien, pero España no es el país de la Unión Europea que más ha crecido en 2022. Datos del 23 no los tenemos. El Producto Interior Bruto, el PIB de España, aumentó un 5,8%, que no está nada mal, pero según los datos de Eurostat, hay 5 países de la Unión Europea que tuvieron un crecimiento mayor, como es Irlanda, Malta, Portugal, Croacia y Grecia. Y tampoco es cierto que España sea la economía de la Unión Europea con mayor previsión de crecimiento. Va a tener crecimiento, que no está nada mal, pero está todavía la previsión de crecimiento, el mayor crecimiento económico lo van a tener Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Portugal y Rumanía. No obstante, sí que es verdad que el organismo comunitario sí prevé que España crezca más que la media europea y que otras grandes economías de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Pero claro, estas afirmaciones tan maximalistas pues como que queda muy mal. Así que ahí Óscar Puente pues también resbaló mucho. Y Santiago Abascal, que también por enésima vez, Santiago Abascal, que reprochó al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, de destruir presas cuando hay sequía y dinamita centrales eléctricas cuando hay escasez de energía. Bueno, pues lo vamos a decir por enésima vez, Lorenzo. En España no se han destruido presas, ni tampoco pantanos. Las barreras pluviales que ya se han eliminado son en la mayoría de azudes, que no se utilizan para almacenar agua, sino para desviarla. Algo que los verificadores que normalmente tenemos aquí nos lo han explicado ya muchísimas veces. Es decir,
es algo que han dicho ya muchas veces y lo siguen diciendo, y no es verdad. Tanto es así que la capacidad de almacenaje de agua de todos los embalses en España ha aumentado desde el año 2005. Yo creo que, ¿te acuerdas, Lorenzo, que trajimos una gráfica de todo lo que era el aumento de esa capacidad de almacenaje? Bueno, pues ha ido subiendo año tras año. Tanto es así que a fecha del 26 de septiembre de 2023, la capacidad total de los embalses en España es de 56.069 hectómetros cúbicos, que supera aún a los que había en 2005 que llegaba a los 53.217. Es decir, el problema de la sequía no es porque no tengamos presas ni porque guardemos el agua o tengamos la posibilidad de guardar el agua. El problema es que no hay agua. Ese sí que es el grave problema. Y respecto a la eliminación de centrales eléctricas, es algo que ya en su momento el Ministerio de Transición Ecológica, ya dijo en su momento que no es el gobierno quien elimina esas mini centrales eléctricas, sino son las propias empresas eléctricas las que están cerrando sus centrales porque no son rentables. Es un desmantelamiento que se marca dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que está en marcha desde enero de 2020 y que persigue precisamente las emisiones de CO2 para cumplir con la normativa de la Comisión Europea. Así que también hay resbalón de Santiago Abascal. Y por último, Enrique Santiago, el diputado de Sumar, que también le quiso reprochar a Feijóo su rechazo a la amnistía y aseguró que José María Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure cuando era presidente del gobierno. Es verdad que el ejecutivo de José María Aznar aprobó el indulto en junio de 1996 de 15 condenados por pertenecer al grupo terrorista Terra Lliure. Y se puede comprobar porque está en el Boletín Oficial del Estado del 8 de agosto del 96. Solamente un pero. Los indultos fueron aprobados por el gobierno de Aznar, pero el perdón fue impulsado e incluso aprobado verbalmente por el último ejecutivo, que fue liderado por el socialista Felipe González. Y por tanto, lo que sí que hizo Aznar es, bueno, ya que eso se iba a aprobar, pues sí, ellos al final lo llevaron a lo que es el Consejo de Ministros y aprobaron el indulto de estos 3 condenados por grupo terrorista, como por ser integrantes del grupo terrorista en aquellas de Terra Lliure. Pero no lo impulsó, sino al final, bueno, pues quedó acotado como tal, con lo cual sería una media verdad, una media mentira, un poquito engañoso para lo que quería él en tal caso justificar. Pues nos quedamos sin tiempo, pero al menos ha entrado todo el material interesante. Y muchas gracias, Sara, Ahí como estamos. siempre. Hasta la semana que viene, que seguro que tendremos más que hablar. Y bueno, igual hay sorpresas. Seguro que tendremos. No, porque estos años 20 nos tienen desbaratados. Ya te digo, lo importante es que tengamos terminemos estupendamente la semana. Como siempre, un placer, Lorenzo, estar con vosotros. Y nos escuchamos dentro de una semanita. Que tengáis una feliz semana. Feliz semana, Sara, os quiere. vecinos. Chao.